movidos por agua, era un precursor de los órganos sintetizadores de hoy. Rodney Briscoe está fascinado por estas máquinas antiguas. El agua sube hasta este depósito, desde donde cae por estos tubos. Se forma un vórtice y aspira aire. Tenemos una mezcla de aire y agua. Luego baja al fondo del depósito, desde donde sale el agua, y la presión del aire es transferida al órgano. El aire pasa a la cámara de aire. El cilindro gira movido por la rueda hidráulica, por la misma agua del depósito de arriba. Abre las válvulas y deja entrar el aire en los tubos. Y los tubos suenan. En la antigüedad utilizaban una caída de agua. Hoy estamos simulando el efecto de la caída del agua por gravedad usando una bomba eléctrica. El agua entra en la cámara por arriba y cae dentro del sistema de abajo para crear aire. La rueda gira y suena la música. Y esto lo construyeron hace miles de años. Los pernos del tambor giratorio levantan las levas que abren las válvulas y dejan entrar el aire a los tubos. Pero había una máquina en el mundo antiguo que no usaba agua como fuerza motriz, sino que era la parte principal del mecanismo. En el templo de Karnak se hizo un curioso hallazgo durante una importante excavación. Encontraron una gran cantidad de estatuas enterradas en la antigüedad, y entre esas estatuas había un artefacto muy interesante. Era un recipiente de alabastro fechado durante el reinado de Amenhotep III hace unos 3000 años. Aunque este hallazgo increíblemente antiguo podía parecer un sencillo recipiente, no servía para contener líquidos porque tenía agujeros. El recipiente se llenaba, el agua salía con un caudal controlado y servía para medir el tiempo. Los pequeños orificios a los lados de la urna indican cuánta agua se ha escapado. Todo lo que el sacerdote tenía que hacer era comprobar el agua que quedaba en el recipiente, y así sabía cuánto tiempo había pasado desde que se había llenado el reloj. Es el reloj de agua más antiguo. Hay pruebas de que en el mundo antiguo había relojes técnicamente avanzados que señalaban la hora permanentemente, relojes totalmente automáticos. La búsqueda empieza en una biblioteca de 400 años, en la Universidad St. John's de Oxford, Inglaterra. Aquí hay obras que tienen más de 1000 años. La doctora Emily Savage Smith, del Departamento de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, está investigando a un inventor antiguo, ingeniero de robótica y relojero. Su nombre es Al-Jazari. En 1206, Al-Jazari escribió un tratado sobre ingeniosos aparatos mecánicos, en el que describió 150 aparatos con gran detalle. La biblioteca de Topkapi en Estambul, Turquía, sigue conservando copias de este manuscrito antiguo. En sus páginas contiene algunos de los avances más importantes en ingeniería que el mundo ha conocido, escritos por el propio Al-Jazari. Es importante porque es el único tratado suyo de ese tipo que se ha conservado hasta hoy. Al-Jazari forma parte de una nueva ola de inventores de Oriente Medio que comprendían la importancia de los protorobots de los diseñadores alejandrinos. Obviamente habían leído a Herón de Alejandría. Sabemos que fue traducido en Bagdad en aquellos tiempos. Basándose en las innovaciones de los alejandrinos, Al-Jazari creó una de las máquinas automáticas más complejas e impresionantes del mundo antiguo para medir el tiempo. En el centro comercial Ibu Ibrahim de Dubái, los historiadores han construido una maqueta de esa impresionante máquina. Se conoce como el reloj del castillo. A intervalos regulares durante el día, el reloj lleva a cabo ciertas acciones específicas. Las señales del zodíaco giran en la parte superior del reloj. Una luna se desplaza por arriba y abre las puertas para mostrar cómo pasan las horas. Los halcones tiran una pelota cada media hora, y cada hora tocan los músicos robots. Detrás del reloj podemos ver el ingenioso mecanismo que dirige estos sofisticados movimientos. El agua baja por gravedad por un tubo vertical, donde hay una boya que baja con el nivel del agua, y tira de una cuerda que hace girar el disco de los signos del zodíaco. También tira de un carro al que está unida la luna creciente,
que se mueve por la parte delantera. El carro lleva una varilla que activa la apertura de las puertas cuando pasa la luna. Con el paso del carro, las bolas entran en un tubo y salen por la boca de los halcones y caen en el cuenco. Mientras, el agua que baja por el tubo vertical cae en un recipiente. Cuando sale por el desagüe, mueve una rueda hidráulica. Esta rueda hidráulica está fijada a un árbol de levas. Las levas golpean las palancas unidas a los músicos y se mueven y tocan. Se decía que el reloj daba el tiempo con mucha exactitud, cientos de años antes de que los mecanismos de relojería se movieran por electricidad o por el uso de servos. Pero todavía hay un elemento del reloj aún más curioso. En el mundo islámico medieval, el día estaba dividido en 12 horas, entre el amanecer y el ocaso. Eso suponía que cuando los días eran más largos en verano o más cortos en invierno, había que reprogramar el reloj por la diferencia horaria, y había que hacerlo todos los días. El reloj del castillo de Al-Jazari es uno de los primeros superordenadores programables del mundo. Podemos afirmar que Al-Jazari es la persona que inventó el primer robot. Con todos los progresos de los antiguos, aún nos queda por ver una invención que sobresale entre todas. Un robot antiguo, totalmente automatizado, programable y autopropulsado. El concepto de robot despierta la imaginación humana. La idea de mascotas artificiales, sirvientes, guerreros o artistas ha cautivado a los seres humanos desde que empezó a registrarse. Pero hay pruebas de que los ingenieros del mundo antiguo creaban este tipo de robots hace cientos de años. Es posible que hubiera humanoides y animales artificiales en la antigüedad. En la historia de China hay relatos que hablan de máquinas mágicas y fantásticas que imitan figuras humanas que hacen toda clase de actividades. El pequeño aparato que tengo aquí es en realidad una sirvienta y puede llenar un vaso de vino o servir uno por uno a los invitados. La maqueta efectúa un circuito predeterminado sobre la mesa. Este antiguo androide funciona mediante un muelle que enrolla el operador, exactamente igual que cuando le damos cuerda a un reloj. Este muelle impulsa un gran engranaje central, que está conectado a otros engranajes más pequeños que tienen su propia función. La complicada interacción de estos engranajes más pequeños es la que produce los movimientos que realiza la muñeca. Es un gran logro, cientos de años antes de la aparición de las complejas máquinas de la Revolución Industrial Europea. No debería sorprendernos que los antiguos tuviesen tecnología automatizada. No eran tontos. Tenían mecanismos, tenían fuerza, tenían visión. Pero la chica del té repite siempre los mismos movimientos. Para ver un robot programable y automático, debemos recurrir al inventor más famoso de la historia, Leonardo da Vinci. ¿Creó Leonardo un robot autopropulsado y programable? Los textos antiguos nos dicen que hace 500 años, durante una ceremonia oficial, Leonardo presentó al rey de Francia un obsequio sorprendente. Sabemos con seguridad que el rey de Francia vio el robot, porque fue muy celebrado. La gente lo contemplaba atónita. Un león caminaba por el salón del trono sin cables y sin ningún tipo de ayuda. Se acercó al rey de Francia, se abrió el pecho y apareció un ramo de flores. La gente estaba atónita. ¿Sería posible hoy reconstruir el león de Leonardo utilizando tecnología moderna? Es un auténtico desafío. Los planos del león robot de Leonardo se perdieron en la historia. Después de morir Leonardo, sus manuscritos se repartieron por todas partes. Muchos de ellos se perdieron, aproximadamente 2/3 de ellos, y a otros les faltan muchas páginas.
En un laboratorio de robots de Florencia, Italia, Laura Stiatesi, experta en robots de Leonardo, trabaja con lo último en software y maquetas. El mayor problema era construir un león que hiciera una serie de movimientos, pero además que todos esos movimientos fueran producidos por muelles, sin la ayuda de ningún motor ni impulsos eléctricos. En el equipo también está Luca Garay, experto en robots antiguos. En una biblioteca de Bolonia de 300 años de antigüedad, Luca intenta reunir las pistas de los bosquejos de Leonardo y descubrir los mecanismos internos del león para poder programarlo. La primera persona que programó mecanismos fue Leonardo durante el Renacimiento. Recurrió a algunas ideas de los árabes, y tal vez incluso de los chinos, pero sobre todo de los árabes. Él fue el primero en crear un ordenador programable. Los historiadores tendrán que buscar entre los vestigios que nos dejó Leonardo y usarán todos sus poderes de deducción. Especialistas en robótica, historiadores y fabricantes de maquetas intentan descifrar los bosquejos del Códice Atlántico para recrear el primer robot antiguo programable completamente automático, usando solamente las ideas de Leonardo. Estamos decididos a no usar ninguna tecnología moderna, ni a tomar cualquier atajo que no estuviera disponible entonces. Empleando solamente la tecnología conocida por Leonardo, los investigadores crean esta bella reconstrucción, una réplica del primer robot totalmente programable del mundo. Esta réplica de un antiguo león robot anda moviéndose con su propia energía, exactamente como cuando Leonardo lo presentó hace más de 500 años. Pero, ¿cómo han conseguido los investigadores que el león efectúe sus funciones correctamente y a tiempo? Descubrieron que todas las funciones del león están impulsadas por un tambor central. La energía motriz proviene de un muelle que hay que enrollar. Este componente mueve cientos de engranajes individuales, cada uno con su propia función. Un grupo mueve la cabeza, otro el pecho, pero ¿cómo establecer los tiempos de cada función? Leonardo empleó una técnica conocida como relación de la transmisión, que todavía se usa en máquinas modernas. Por cada vuelta de la unidad principal, los otros engranajes giran más rápido dependiendo de su tamaño. Una rueda que sea 2 veces más pequeña que otra se mueve 2 veces más deprisa. Programando la relación entre el engranaje grande y los otros, el operador podía decidir cuántas vueltas daba cada engranaje con respecto a los demás. Eso le permitía fijar el tiempo de cada acción individual y programar el movimiento del león, exactamente como hizo Leonardo hace 500 años. Los sentimientos de todos quienes hemos trabajado en el proyecto son similares a los que debe sentir una madre que ve caminar a su hijo por primera vez. La satisfacción de ver una máquina movida por su propia mecánica interna, sin energía auxiliar, gasolina o electricidad, es increíble. Es asombroso pensar que antes de que hubiera baterías, electricidad y ordenadores, los antiguos creaban robots programables a este nivel de sofisticación. Estoy impresionado por las increíbles habilidades de nuestros antepasados. Ellos lo hicieron posible. Con los protorobots de Alejandría y la magia de la tecnológica de Leonardo da Vinci, finalmente estamos conociendo la historia de la robótica. Las máquinas existen desde hace mucho, por lo menos 2000 años, en el tiempo de los griegos, y probablemente los chinos ya las conocían. Tenemos una ingeniería muy precisa, pero no contaríamos con ella de no ser por los prototipos creados por los genios de la ingeniería del pasado. Creemos que nosotros inventamos las máquinas que suministran energía a nuestro estilo de vida, pero ¿es eso cierto? Máquinas hidráulicas muy avanzadas y los primeros androides del mundo formaban parte de la vida cotidiana del mundo antiguo. Todavía quedan cosas por descubrir y un día tendremos que reconocer que nuestros inventos han llegado con miles de años de retraso.